Pues buenas tardes a todos. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Galaviz, que nos va a hablar de matemáticas para un retorno seguro. Adelante, José, es todo tuyo. Gracias, Clara. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a compartir pantalla. Y bueno, la idea es un poco platicarles de pues, un trabajito que tuvimos que hacer, y donde las matemáticas pues, realmente fueron las que nos resolvieron el problema, ¿no? Este, es un caso de la vida real, digamos, ¿no? Voy a poner un poquito de contexto. Estábamos en enero de 2022 y luego de 703 días fuera de las instalaciones de la facultad, una buena parte del alumnado y del personal docente iba a regresar en forma presencial a las clases, ¿no? La matrícula del semestre previo era de 11.518 estudiantes inscritos. El 94.7 de ese estudiantado ya estaba vacunado contra COVID-19, tenía el esquema completo de vacunación. El 81.2% de los alumnos no tenían factores de riesgo asociados, pero el 67.3% de ellos vive con personas que sí tienen factores de riesgo asociados, ¿no? Entonces era para nosotros muy importante proteger la salud, no solo de nuestros alumnos, sino de sus familias también, ¿no? Y pensando en que íbamos a tener que regresar y que esa era la cantidad de estudiantes que iba, bueno, no todos al mismo tiempo, pero esa cantidad de estudiantes en la facultad, iba a ser muy importante que lo hiciéramos con seguridad, ¿no? La UNAM había fijado algunos lineamientos, generales, ¿no? Y como verán ahí en amarillo dice reducir su aforo a un máximo del 30% de su capacidad o asignar 3 metros cuadrados por persona. O sea, como un tercio, digamos, de la capacidad instalada en las aulas, ¿no? Este, pero pues somos muchos, ¿no? Sin embargo, sí se dejó a los consejos técnicos de facultades y escuelas en capacidad de decidir, de acuerdo con sus circunstancias, los aforos seguros según sus particularidades, ¿no? Y bueno, en el caso de la facultad, si nos ateníamos a las recomendaciones, digamos, generales de la UNAM, con un tercio no íbamos a caber en la facultad, o sea, ¿no? La cantidad de grupos que íbamos a necesitar era, o sea, no, era impensable, ¿no? No era realizable. Entonces teníamos que buscar alguna manera de encontrar cuáles eran nuestros aforos seguros realmente y atenernos a esos, ¿no? Es decir, queríamos que fuera algo mayor que un tercio, pero pues que mantuviera la seguridad. Eh, no queríamos eventos de contagios masivos, digamos. ¿Qué es un aforo seguro? Bueno, vamos a ponerlo en claro. Es, bueno, la cantidad de personas que caben en un recinto, de tal forma que la concentración de aerosoles en el aire se mantenga en niveles seguros, ¿no? Por debajo de cierta cota. La idea con eso es, pues, por supuesto, mitigar el riesgo de que haya contagios masivos, ¿no? Que muchas personas aspiren los aerosoles de alguien que está enfermo, digamos, y entonces se contagia, ¿no? Para estimar indirectamente esa concentración, digamos, se mide la concentración de CO2, ¿no? Es decir, no vamos a medir los aerosoles realmente, sino vamos a medir el CO2, que pues, se maneja de la misma manera que los aerosoles que emiten las personas, ¿no? La cota internacionalmente aceptada en ese contexto era de 700 partes por millón, ¿no? En general, en los recintos. Digamos que la recomendación internacional era, si usted mantenga la concentración de CO2 por debajo de 700 partes por millón, y eso le garantiza que la concentración de aerosoles está asociada con la de CO2, pues se mantiene también en niveles razonables y saludables, ¿no? Para quienes están en el recinto. Entonces, bueno, con esa herramienta, pues el problema era el que está ahí puesto, ¿no? Determinar para las aulas de la Facultad de Ciencias los aforos seguros, de tal forma que las personas al estar durante una clase dentro de ellas, la concentración de CO2 no rebase la cota de 700 partes por millón, ¿no? Eso era lo que queríamos resolver. ¿Qué hacemos? Bueno, nos encontramos con ese escrito de la Universidad de Harvard, ¿no? Harvard Healthy Buildings Program, que, bueno, recomendaba, por supuesto, medir la capacidad de ventilación de las aulas en una cosa que se llama Air Changes per Hour, ¿no? O recambios de aire por hora, ACPH por sus siglas en inglés.
y con base en ello calcular cuántas personas pueden estar dentro de un salón emitiendo CO2, haciendo que la concentración del gas se mantenga en por debajo de la cota de las 700 partes por millón, ¿no? Pues bueno, pues habría que calcular eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Había dos metodologías para hacerlo. La primera era midiendo el decaimiento de CO2 para las aulas. Medimos la concentración de CO2 del exterior y ese es el piso a partir del cual nos vamos a estar parados, digamos, ¿no? Típicamente está en 420, 428, dependiendo de la contaminación de la ciudad, ¿no? Este, partes por millón de CO2. La idea era, nosotros vamos a un salón, este, eh, ya que medimos la concentración exterior de CO2 al exterior del salón, nos metemos al salón y saturamos el aula de CO2, manteniendo las puertas y las ventanas cerradas, todo encerrado, ¿no? Lo llevamos hasta cierto límite, digamos, a cierta concentración alta, y luego abrimos todo, ¿no? Y entonces vemos cómo va decayendo la concentración de CO2, midiendo los intervalos regulares. Y la metodología número dos para lugares o recintos muy grandes, que no puedes, que sería impensable, digamos, pensar en saturar de CO2, medir la velocidad a la que el aire entra al recinto, ¿no? Cuando está ventilándose, eh, procurando, por supuesto, que haya pues, flujo de entrada y de salida, claro, ¿no? Y entonces calcular cuánto tiempo tardaría en renovarse todo el aire de ese lugar, ¿no? Con base en la velocidad de entrada del aire. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta o algo? Ah, todo bien. Perfecto. Materiales e instrumentos que íbamos a usar, pues, para medir el decaimiento de CO2, pues teníamos que llevar una cubetota con hielo seco, ¿no? Y una bandeja con agua, le echábamos agua al hielo seco y luego con un soplador, esparcíamos el CO2 por todo el salón, ¿no? Llevamos una cita métrica para poder medir el volumen total del salón, ¿no? Midiendo, pues, los lados del prisma que constituye el salón. También necesitamos, por supuesto, pues, un medidor de CO2, ¿no? Que teníamos. Un reloj para medir intervalos regulares la concentración, ¿no? Y pues un medio de registro de esas lecturas, que pues era pues, esencialmente nuestro teléfono celular. Y para la metodología número dos, el flujo volumétrico, un laboratorio de física nos prestó un anemómetro direccional, es decir, es un anemómetro que mide la velocidad del viento en en cierta dirección, ¿no? Y entonces pues ya veíamos cuándo era el flujo de entrada, cuándo era el flujo de salida del salón, etcétera. Y con base en eso ya medíamos la velocidad a la que entraba el aire al recinto, ¿no? Como eso era para lugares muy grandotes, entonces pues llevamos una cintota métrica de 20 metros. Y pues también un medio de registro de las lecturas que volvió a ser nuestro teléfono celular, ¿no? Y esto fue lo que nos encontramos, ¿no? Esa es como la medida de cómo va decayendo la concentración de CO2 conforme pasa el tiempo, ¿no? Este, pues notarán que pues como que suena familiar, ¿no? Ese tipo de curvas. Suena que es como un decaimiento exponencial. Y sí, de acuerdo con la literatura, debería ser un decaimiento exponencial, ¿no? Este, si CT es la concentración de CO2, claro, por arriba del nivel externo del salón, en función del tiempo, y pues por supuesto entonces podemos pensar que C en función de T es pues un cierto parámetro R multiplicándose por la exponencial de menos KT, ¿no? Para definir el decaimiento. Si eso es cierto, entonces, por supuesto, si calculo el logaritmo natural de ambos lados, tengo la expresión que está abajo la ecuación 2, ¿no? El logaritmo natural de la concentración de CO2 a lo largo del tiempo, es esa expresión de ahí, ¿no? Menos K por T más el logaritmo natural de R. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De qué tiene cara eso? De una recta. En efecto, es una recta, ¿no? Una recta con pendiente menos K, que es justo lo que queremos medir, la capacidad el decaimiento, la capacidad de ventilación, digamos, está vinculado con la capacidad de ventilación. Y la ordenada al origen, pues es el logaritmo natural de R, ¿no? En efecto. Entonces, pero está chido porque entonces puedo hacer pues, análisis de regresión lineal y aproximar la recta por mínimos cuadrados, ¿no? En efecto, podemos aproximar los parámetros K y R mediante análisis de regresión lineal.
aproximando la ecuación 2 mediante mínimos cuadrados. Y K, pues por supuesto, es la tasa de ventilación que estamos buscando. Y R, pues por supuesto, es la concentración inicial que alcanzamos antes de ventilar, claro, ¿no? Siempre subíamos la concentración de CO2 por arriba de 2000 y pico de unidades y ya luego entonces ventilábamos bruscamente para ver cómo iba decayendo. La tasa de ventilación que se saca, digamos, pues por supuesto, si tomamos un par de datos de concentración, digamos C al tiempo TI y C al tiempo TJ, ¿no? Pues la pendiente de la recta pues es esa que está ahí, ¿no? Logaritmo de CJ menos logaritmo de CI sobre la diferencia de tiempos, ¿no? Este, si eso es cierto, entonces, pues podemos manipularlo de esta manera, ¿no? Que son, digamos, expresiones equivalentes para la concentración, para la capacidad de ventilación, ¿no? Este, que en la metodología de Harvard, sugerían que usáramos alguna de estas, no me acuerdo cuál, pero bueno. Y bueno, entonces con base en eso construimos modelos, ¿no? Construimos el modelo de regresión lineal de cada una de las decaimientos en los salones. Ahí podemos ver los puntos, digamos, observados de cada uno de las concentraciones a lo largo del tiempo en algunos de los salones de la facultad y el modelo que los aproximaba, ¿no? Este, Esos son algunos de los salones y algunos de los modelos que hicimos para esos salones en particular, ¿no? Este, y nos dimos cuenta, bueno, en general los salones que son más o menos del mismo tamaño y están en el mismo edificio y en la misma ala del edificio, pues tienen parámetros de decaimiento similares. Entonces, digamos que pudimos hacer como una cierta clasificación de este tipo de salones se ventila así, este tipo de salones se ventila así, ¿no? Teniendo ya una idea más clara de qué tan buena ventilación tenían algunos de los salones, dependiendo de su ubicación en la facultad, ¿no? Con base en eso, pues, ya se calcula el número de recambios por hora, que es lo que decía la metodología de Harvard que había que hacer, con base en la tasa de ventilación. Si utilizamos metros y minutos, ¿no? El volumen, B es el volumen del salón, y el número de air changes per hour, ¿no? El número de cambios por hora, de recambios de aire por hora, es esa expresión que está ahí, ¿no? 60 por 60 minutos, multiplicado por K sobre B. Y bueno, la idea de hacer esto es que pues, si un salón tiene muy poquitos recambios por hora y adentro hay muchas personas o suficientes personas, la concentración de CO2 y por tanto de aerosoles, pues tenderá a elevarse, ¿no? Y bueno, afortunadamente en la facultad casi todos nuestros salones tenían varias decenas de recambios por hora. Eso nos indicaba así como que, sí, yo creo que sí vamos a poder subir los aforos, ¿no? De los salones. ¿Qué tanto podemos subirlos? No sé, vamos a hacer cuentas, ¿no? Sí, con base en lo que hicimos, ¿qué tantos aerosoles emiten las personas? Mm, pues no sé, pero mira, depende del sexo, de la edad, del peso y de la actividad que se esté haciendo, ¿no? Realmente la cantidad de CO2 que una persona emite, pues depende, por supuesto, de qué tan agitado está, qué tanto está respirando agitadamente, ¿no? En general, lo que se denomina una tasa metabólica. Si está haciendo ejercicio, por supuesto, emite más CO2. Si está más tranquilo, pues emite más poquito. También si es un niño, emite más poquito que si es un adulto, ¿no? Etcétera. Un conjunto de parámetros diferentes. La tasa metabólica de alguien escribiendo, leyendo y escuchando, digamos, pensando en que esas son las actividades que suelen estar haciendo los estudiantes en un salón de clase mientras hay una clase, ¿no? Está entre 1 y 1.3. Así que pues, nos quedamos con el 1.3, que es el más grande, ¿no? La tasa metabólica de alguien que esté parado, caminando despacio y hablando, digamos pensando en que pues, es lo que suele hacer un profe cuando está dando clase, está entre 2 y 2.2. Así que también, por supuesto, en ese caso nos quedamos con el máximo, ¿no? Para como, pues exagerarle, para, digamos, equivocarnos a lo grande y no poner en riesgo a nadie, digamos, ¿no? El alumnado en general, pues va a estar sentado, escribiendo, y tiene edades entre 18 y 30 años, así que de acuerdo con la tasa metabólica que pusimos ahí de 1.3, debe producir alrededor de más o menos esa cantidad de CO2, ¿no?
0.336 litros por minuto de CO2. Y bueno, por supuesto, pues teníamos el número de sillas en el salón, entonces podíamos calcular cuánto CO2 emitirían los estudiantes si estuvieran todos, ¿no? Presentes. El profe, pues el profe está pues, parado, caminando y hablando, y si suponemos la tasa metabólica esa que habíamos puesto, entonces, si suponemos que tiene edades como por debajo de 60, a los 60 se alcanza como la máxima producción de CO2, producen alrededor de más o menos esa cantidad de CO2, ¿no? 0.696 litros por minuto. Ese fue el parámetro que utilizamos para estimar, digamos, cuánto CO2 produciría o cuántos aerosoles produciría un profe, ¿no? Dando clase. Entonces, determinar el aforo de un salón, claro, consiste en encontrar la N, esa N que está ahí, el número de estudiantes que pueden estar junto con un profe produciendo CO2 a las tasas que mencionamos, ¿no? La tasa de producción de aerosoles es entonces esa que está ahí, esa G, ¿no? Es N multiplicado por el número de estudiantes, perdón, el número de estudiantes N multiplicado por la tasa de producción de CO2 de cada uno de ellos, más la tasa de producción de CO2 del profe, ¿no? Entonces hay que buscar esa N tal que se mantenga estable, ¿no? La concentración de CO2. Si producimos CO2 a una tasa G, que es la que puse hace ratito en el slide previo, ¿no? Y se desaloja por ventilación a una tasa K, que es la tasa de ventilación que encontramos calculando las pendientes, y considerando que al menos tenemos la concentración exterior Cx, entonces la concentración estable es esa expresión que está ahí, ¿no? El cociente de G sobre K más la concentración externa Cx, que es, como decía yo, pues el piso, al menos tenemos esa, ¿no? Es decir, pues bueno, manipulando o resustituyendo el valor de G de acuerdo con esa expresión de acá, pues tenemos esta, ¿no? N multiplicada por la tasa de producción de CO2 de los estudiantes, más la tasa de producción de CO2 del profe, sobre K, más el piso, más CX. Entonces la idea es encontrar la N, tal que esta concentración estable, no rebase los 700 partes por millón, ¿no? En los lugares grandes, como los auditorios y cosas así, pues donde no podíamos, era impensable, por supuesto, ir con una cubetota de CO2 y con una cubetota de hielo seco y tratar de saturar de CO2 el lugar. Ahí más bien, pues utilizamos lo del anemómetro, ¿no? Íbamos y medíamos la velocidad a la que el aire entraba al recinto, ¿no? Si estaba ventilado, si había, digamos, flujo de aire encontrado, ¿no? Medíamos a qué velocidad entra el aire al recinto, medimos el área, perdón, de las superficies de ventilación, o sea, puertas y ventanas que estaban abiertas, etcétera, ¿no? En metros cuadrados. Y entonces, o sea, imaginariamente, digamos, podríamos pensar el aire entra por toda esta área, ¿no? Y entra a una cierta velocidad. Eso nos da, pues si la velocidad, la multiplicación de la velocidad por el tiempo nos da la distancia que ha recorrido el aire que entró, ¿no? Entonces el aire que ha entrado al recinto durante ese tiempo T es el área de ese prisma que está allí, ¿no? El área total de las superficies de ventilación multiplicada por la velocidad por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Entrando el aire a esa velocidad V. Entonces, bueno, el volumen de aire que ha entrado es esa P que está allí, y pues con base en eso ya podemos calcular el número de recambios por hora, ¿no? Es 60 por la capacidad de ventilación, que es A por B, sobre el volumen total del recinto, ¿no? Donde estamos. Ese es el número de recambios por hora, que es a final de cuentas lo que necesitábamos, ¿no? Igual que en el caso de las aulas, ya tenemos el parámetro que necesitábamos para medir la capacidad de recambios de aire en los recintos grandes. Pues con base en esto, construimos, por supuesto, los modelos, etcétera, ¿no? Y aquí hay algunos de los resultados. Por ejemplo, el aula P116 tiene una superficie en metros cuadrados de 24 metros cuadrados y considerando la altura, entonces tiene un volumen de 72,000 litros, ¿no? El aforo nominal de ese salón es de 23 personas, o sea, en condiciones normales, sin COVID, digamos. El aforo COVID
recomendado, digamos, de acuerdo con las especificaciones que había hecho la UNAM, hubiera sido de 8 personas, ¿no? En ese salón. Pero el número de recambios de aire por hora que tiene ese salón es de 14.11, o sea, bastante decente, ¿no? El flujo volumétrico de ventilación, de acuerdo con el decaimiento, porque es un salón chiquito, digamos, ese sí lo saturamos. El flujo volumétrico de ventilación, el litros por minuto que calculamos es de 11.927, perdón, 16.927 litros por minuto. O sea, es un buen, ¿no? A lo mejor sí lo podemos subir el aforo, ¿no? Eh, con el aforo nominal, sin embargo, con el aforo nominal, la, la concentración estable de CO2 es de 917.64 partes por millón, bastante por arriba de la recomendada de 700, ¿no? Así que no podemos hacer eso. Por supuesto, si nos hubiéramos atenido al aforo especificado de un tercio, ¿no? Hubiera habido una concentración de partes por millón de CO2 de 619.91, que sí está por debajo de los 700, ¿no? Pero ¿qué tanto le podemos subir a este salón para que la concentración se mantenga estable, ¿no? Se mantenga por debajo de los 700 partes por millón y que pues, podamos subirle el cupo, ¿no? Bueno, resultó que 12 era el aforo máximo para CO2, manteniendo una concentración menor a las 700 partes por millón. Con 13 personas ya nos hubiéramos pasado, ¿no? Digamos. Y entonces pues, decidimos, pues esta aula con 12, ¿no? Por ejemplo. Con 12 personas dentro del aula, la concentración de CO2 se mantiene en 643.26, que sigue siendo menor que los 700 partes por millón, pero pues bueno, por supuesto un poco mayor que la que tendríamos si hubiéramos tenido un tercio de los alumnos ahí, ¿no? Los que están en rojo son por supuesto aquellos en los que si los llenamos, si ponemos un estudiante por cada silla que hay aquí, rebasan los 700 partes por millón. Hay unos que ni así, ¿no? Por ejemplo, el O134 es un salonzote, este, y ese, pues, aunque lo llenáramos, sí va a mantener más o menos en 618.87 la concentración, ¿no? O sea, sigue siendo segura. Este, o estos salones B006 y B002 de biología que también, ¿no? Se mantendrían bien. También tenemos salones en un edificio nuevo que está en el estacionamiento de estudiantes. Esos salones los podríamos haber llenado a más de la capacidad que tienen y se hubieran mantenido seguros en la concentración de CO2. Esos en particular están súper bien ventilados, ¿no? Entonces, bueno, con base en esto, con base en los resultados que obtuvimos, el 29 de enero de 2022 concluimos que era seguro en toda la facultad tener un aforo del 50% en todos los salones, ¿no? Había lugares como el edificio nuevo que decía yo, donde se hubiéramos podido tener más allá del 100% de aforo y se hubieran mantenido en niveles seguros de CO2. El peor lugar, curiosamente, el peor lugar de la facultad, además de algunos salones muy pequeñitos que están en el edificio P, que pues sí, ahí mejor no, esos mejor no los usamos. El peor lugar es el auditorio Alberto Barajas, ¿no? Ahí 25 personas, está tan mal ventilado ese lugar que 25 personas llegarían a una concentración local, claro, pero pues ya riesgosa, ¿no? De 700 partes por millón en 2.5 horas. Y si hubiera 50 personas en el auditorio donde caben 400, ¿no? Lo harían en 1 hora y 45 minutos, ¿no? Localmente, por supuesto, en donde están sentadas las personas, ¿no? La concentración subiría a niveles peligrosos. Y bueno, entre febrero y marzo de 2022, además fuimos a hacer mediciones de CO2 a algunos lugares para ver que también estaban nuestros modelos y demás. Y coincidían las mediciones que teníamos con los datos que habíamos predicho con los modelos que hicimos. En general, pues, no tuvimos eventos de contagio masivo en la facultad, ¿no? Lo que nos hizo sentir así como de, qué bueno, sí, no la regamos en algo, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy, ¿no? Aquí están algunas de las referencias que utilizamos para construir los modelos y demás. Y y bueno, esto, me pongo a sus órdenes para las preguntas y demás. Oye, qué interesante. A ver, el profesor Moisés.
tiene por ahí una pregunta. Sí, Adelante, muchas Luis. gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada más preguntar si en estos modelos, por lo que entendí, no se está considerando el que pueda incluir cada salón su propia ventilación mecánica. Solamente es Ah, lo que le llaman el decaimiento, lo que sale por la propia circulación del aire. ¿Estoy bien? sí, en efecto, no estábamos contemplando que pusiéramos ventiladores en algunos lugares, ¿no? En efecto, era solamente por abrir las puertas y ventanas, ver qué tanto se podía ventilar el salón. En algunos lugares, en efecto, decidimos, sí se tiene que usar, ni modo, bueno, está bien, entonces, pero ahí se le ponemos un ventilador, porque de acuerdo con los datos que teníamos, ahí sí mejor no, ¿no? En algunos lugares sí pusimos ventiladores, por ejemplo, en el 008. Ajá, sí, y entonces por eso quiero preguntar otra cosa. Este modelo nos permitiría acrecentar el aforo, aunque no llegáramos al 100% de la capacidad de cada uno de los recintos del plantel, si se utilizara alguna ventilación mecánica. No sé si se pudiera, por ejemplo, hacer un estudio complementario en donde usando una relación económica entre el costo de los ventiladores y la capacidad que tienen de desplazar el aire, se hiciera una cotización para que con un ventilador Ah, económico en cada espacio también se pudiera incrementar el aforo sin que esto llevara a un despilfarro de recursos. No sé, algo por el estilo. Un ventilador razonable pero que sí ayude a un decaimiento más rápido de lo que naturalmente tendría la pura ujú. circulación natural del aire. No sé si eso también lo tendrían contemplado. No lo contemplamos originalmente, pero estoy pensando que pues sí, podríamos hacerlo. En lugares a lo mejor no tan grandes, podríamos hacer lo mismo que hicimos, o sea, saturar de CO2 el ambiente, y no solo abrir puertas y ventanas, sino abrir puertas y ventanas y poner el ventilador que estábamos sugiriendo, ¿no? Y medir qué tanto decae otra vez. Seguramente va a ser más acelerado el decaimiento y ver entonces hasta hasta cuántos recambios de aire por hora tendrían lugar, ¿no? Sí, sí, yo creo que se podría adecuar, digamos, el modelo al uso de un ventilador adicional. Ujú. Sí, pues, yo creo que ese factor adicional al estudio que ustedes realizaron sería muy importante porque pues sabemos que las recomendaciones que sigue haciendo la UNAM, Rectoría, las autoridades, siguen siendo que en espacios cerrados pues se sigue utilizando el cubrebocas y en la medida de lo posible pues un cierto distanciamiento, que por ejemplo en el caso de los salones pues no es tan viable porque están fijados a los espacios, los salones de las aulas, los alumnos Claro. que pueden ocupar, ¿no? Pero que podría favorecer tener este apoyo adicional de los ventiladores, ¿no? Sí, sí, claro. En nuestro caso, cuando nos dijeron, es que este lugar sí se tiene que usar ni modo, y dijimos, pues de acuerdo con los parámetros, podría ser riesgoso, y pusimos un ventilador. Ahí lo que hicimos más bien es poner el ventilador y poner un medidor de CO2 para ver si estaba funcionando y si, sí, 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 está bien, ¿no? Ya, gracias. Sí, En este caso fue como esto más, estuvo padrísimo. Muchas gracias. nada de nada. En el chat hay un comentario de Rocío, no sé si lo quieras comentar, Rocío. ¿Lo leo? Hola, Ahí está, Rocío. este, pues nada más, Producción. decir que me da mucho gusto, pues que la UNAM dé respuesta de una manera científica a esta problemática urgente que tenía la sociedad, en particular la UNAM, ¿no? Entonces me da mucho gusto y en particular la Facultad de Ciencias, ¿no? Y la otra pregunta era, bueno, felicitar a José. Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se necesitó para este estudio? Pues nos echamos 2 semanas así recorriendo salones y llenándolos de CO2 y ¿no? Y tomando Todo con la mediciones. parte analítica 2 semanas. Sí, 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 Pues muy rápido. sí, sí, necesitamos tomar decisiones rápidas, en efecto, porque tenía que decidir el Consejo Técnico en friega, ¿no? Claro. Ok, gracias. Claro, pero qué interesante porque, o sea, una medida que se oía bien, que era un 30%, ¿no? Pero ahorita a mí me sorprendió lo del el auditorio Barajas, o sea, si metes ahí un 30% de su capacidad, ¿cuál es su capacidad? Me dijiste Son como 400. 400 personas, sí, Fíjate, entonces, 420 creo.
400, sí, y no sería nada seguro No con un sería nada seguro. 30%. Qué, Mm. qué interesante. Creo que hay otro comentario en el chat. Del profesor Moisés otra vez, que un ejemplo tangible y concreto de aplicación de las matemáticas, que eso es lo que siempre Eh, estamos buscando para nuestros alumnos, ¿no? El sí, decirles, miren, sí, sí, sí sirven. sí. No solo son bonitas per se, o no solo las cultivamos per se, sino también las cultivamos porque nos son útiles, ¿no? Claro, claro, claro. El profesor Hugo tiene algún comentario, adelante. Gracias, Clara. Me quedé con cierta inquietud ahorita que presentabas, Galaviz. Esto que se hizo en la facultad, ¿se habrá hecho en alguna otra parte dentro de la UNAM? ¿Fue un ejercicio único? ¿Se tendrán resultados de lo que habrá pasado en otras partes? ¿Cómo habrá estado? No, no Y sé. un gusto verte porque ya tenía rato que no te veía. Sí, gracias, Hugo. Este, no, pues fíjate que en la sesión de consejo técnico donde presentamos los resultados, dijeron, ¿no? Que en derecho, ¿cómo le hicieron en derecho? En derecho metieron a todos, a la capacidad del salón les valió gorro, así de, chale, santo Dios bendito. Sácatelas. Santo Dios bendito. Eh, Ve Fíjate, tú a saber cómo les haya ido. Sí, no, no muy seguro, no se nota muy seguro. Sí. yo creo que no. Y Gracias. pregunta Rocío que cuántas personas trabajaron para hacer este estudio. Ah, pues mi amigo Julio y yo, que somos de Nada la más Comisión Local de dos. Seguridad, sí. Sí, y Julio compraba el hielo seco, yo llevaba todo el chunche, todo el mugrero de cosas que usábamos para medir, y pues ya nos poníamos ahí. Hacer. Sí, acabábamos bien cansados. Y además estaba todo mugroso en la facultad en ese entonces. Nos Sí, me sacábamos además acuerdo. respirando polvo, y así de, qué asco. Sí, no estuvo agradable. Qué interesante. Oye, ¿y cuánto, tenían que usar mucho hielo seco? Sí, sí, Cantidades así. llevaba Julio una hielerota así. Impresionante. Sí, Qué sí, sí. interesante. Qué interesante, ¿eh? No, no, yo no sabía que habían hecho todo eso. Está bien, bien interesante. No sé si haya más comentarios. En el chat nada más te agradecen, te dicen que qué buen ejemplo. Ahí queda esto grabado por si lo quieren utilizar. Profesor Moisés, otro comentario. Sí, se me pasó preguntar si el hielo seco al irse descongelando hace una razón similar a la que las personas van liberando el dióxido de carbono. Digo, entiendo que había que modelar de alguna forma la situación, pero ¿qué tan cercano o tan dispar es con relación a las emisiones reales de un ser humano de CO2? No, depende de la cantidad de CO2 que ponga uno, digo, de la cantidad de hielo seco. Nosotros poníamos un chorro y realmente no queríamos simular con el hielo seco la emisión de aerosoles de las personas. No, realmente lo que hacíamos era, vamos a poner un chorro, vamos a saturar el salón de CO2 y ya que está saturado, ya que está a 2300 partes por millón, alguna cosa por el estilo, lo abrimos y ventilamos y vemos cuánto tiempo se tarda en decaer, ¿no? Mm. Hasta llegar a los niveles del exterior. Eso es lo que hacíamos. Es que yo lo había entendido de otra forma. Lo que pasa es Ah, que lo quería nada más como una fuente del CO2, pero no como una ajá. simulación de la población real, ¿verdad? Sí, Exacto, exacto, sí. gracias. La profesora Carolina te dice que mil gracias. Ha sido la mar de interesante. Qué bueno. Qué Sí, bueno que les estuvo muy gustó. interesante. Sí, nosotros nos divertimos mucho haciéndolo. Me imagino. Te dan las gracias, Rocío, te da las gracias. No sé si haya más comentarios. Gracias a ustedes. Es que estuvo muy corto, concreto y muy claro. Muchas gracias, Sí, José. me fue muy rápido. Y muy Sí, ágil también. muy ágil, ¿no? Pero estuvo muy interesante. Muy, muy interesante. No sé si haya más comentarios. Creo que ¿no? Que fue tan rápido que voy a tener que verlo otra vez en el video porque yo estaba manejando y apenas lo fui viendo de cachitos. Bueno, sí Órale, hay que ver las fórmulas y eso, sí. Ahí va a estar Exacto. hoy en la tarde lo subo ya. órale. Muchas gracias. ¿Quién es Julio? ¿Quién Julio? Julio Prieto Sagredo es el jefe es el coordinador de la Comisión Local de Seguridad de la Facultad de Ciencias y es nuestro también coordinador bueno, de hecho él es el coordinador de Protección Civil y Seguridad de la Facultad de Ciencias. Él es paramédico y especialista en cuidados hospitalarios.
y pues estaba muy preocupado porque no fuéramos a generar un evento de contagio masivo en la facultad, ¿no? Entonces, pues, además es mi brother, entonces pues ya nos fuimos a Pues sí, saturado. pues súper bien. La maestra Nora te dice que muy interesante, muchas gracias. Interesante aplicación de las matemáticas. Sí, muchas gracias. Pues creo que ya terminamos, que sería todo. No sé si haya más comentarios. Nada más agradecerte otra vez, José. Muchas gracias por aceptar la invitación y y pues No, hombre, les estás agradezco a para ustedes. cuando tengas algún otro de estos estudios raros, Ajá, estás súper invitado. sí, órale, muchas gracias. No, Pues gracias a muchas todos ustedes. gracias a todos y creo que nos vemos la próxima es el 7 de marzo, ya les mandaré, no tenemos todavía el tema, ya se los mandaré. Muchas gracias a todos, buena tarde. Hasta luego. Voy a dejar de grabar. Gracias, hasta luego. Bye, hasta luego.